capítulo 7, versos 13 y 14. Texto muy conocido, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén a su palabra. Texto fuerte, duro, profundo, pero que rescata vidas. Un texto perfecto para rescatar vidas, como todo lo que hay en la palabra del Señor. Pero hay porciones de las Escrituras que te marcan, y a mí esta porción de la Escritura, de muy recién convertido, de muy recién haber conocido al Señor, marcó mi vida de una manera brutal, de una manera impresionante, y creo que a la mayoría de nosotros estos textos también los ha marcado. ¿Cuántos aquí me podrían definir qué es un camino? ¿Qué es un camino? Un camino. Definición de la lengua española del diccionario: tierra hollada por donde se transita habitualmente, vía que se construye para transitar. Noten cómo va de literal a un poco más profundo: jornada de un lugar a otro, dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar, modo de comportamiento moral, adecuación al fin que se persigue. Definición de camino. Notan que incluso el diccionario de la lengua española define camino en un sentido literal, físico, asfalto, un lugar que te lleva a otro, pero también lo define como algo más moral, más espiritual, más del interior, modo de comportamiento moral, la definición dice. Seguro que han escuchado la expresión el camino de la vida, ¿sí? O transitar por esta vida. ¿Han escuchado expresiones de esta manera? Transitar por la vida, el camino de la vida, haciendo alusión a que la vida es un camino. Expresiones así solo reflejan esa realidad, que la vida del ser humano es una travesía, que dura mientras que uno vive. El camino de la vida. Ese es el camino de la vida. Cuando acudimos a las Escrituras, la propia palabra, la propia raíz etimológica de la palabra camino, derech, en hebreo, viene a significar lo mismo. Por un lado, camino, o sea, aquello que uno ha pisado, pero figurativamente, derech viene a significar el curso de esta vida, por donde uno transita. Textos como que encontramos en el Salmo 37, verso 5, dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Este texto viene a significar, de la misma manera que podríamos decir, encomienda al Señor tu vida, y Él hará. Porque camino y vida son semejantes en este contexto en el cual las Escrituras y la propia definición del diccionario expresan. Estos caminos son tan diversos como seres humanos hay en el planeta. Los caminos son tan diversos como seres humanos hay en la faz de la tierra, y cada uno decide por dónde vivir, y esta decisión hace y crea un camino para transitar. Pero hay una realidad que me gustaría resaltar muy brevemente y reflexionar con la congregación en esta tarde, y es que el camino que uno transita está determinado por las decisiones que uno toma. Otra vez, el camino que uno transita está supeditado, está determinado por las decisiones que uno toma. Por ejemplo, podemos leer en Jeremías 25, capítulo 5, dice: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. Sino también ven cómo relaciona las Escrituras camino y obra, en base a tus obras, así se determina tu camino. Por tanto, la obra define el camino, o definirá, construirá el camino por el cual transites. Piensen por un minuto en el lugar donde están ahora, en su vida.
Piensen por un minuto cómo han llegado hasta aquí. No me refiero desde su casa hasta la iglesia, sino hasta aquí, hasta el transcurso de su vida. ¿Cómo han llegado aquí? ¿Y qué camino habéis trazado desde el día que nacisteis y tenéis conciencia ya de decisión hasta el día de hoy? Y se darán cuenta de que este camino ha sido trazado por una serie de decisiones que han tomado en el transcurso de este. Esas decisiones han ido forjando un camino, construyéndose en base a las decisiones puntuales que se han ido tomando en el transcurso de nuestra vida. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis entendido esto? Los caminos de la vida no están puestos delante nuestro sin más, y decidimos por una decisión puntual transitar por ellos. Aquí tengo el camino A, el camino B, tomo una decisión sin más y se acabó, sino que forman, este camino se forma en base a estas decisiones que ya hemos hablado. Uno no puede desear caminar por un lugar y que sus obras lo lleven a otro. O sea, uno no puede desear caminar por un camino cálido y por la mañana coger a su familia con un coche e ir en dirección norte. No. ¿Por qué? Porque lo que desea va en contra de su acción y su acción irá en contra de lo que desea. Por tanto, aunque desee algo cálido, poco a poco, conforme la decisión que haya tomado, irá hacia el norte y tendrá frío. Porque las obras determinan nuestro camino. Tanto el camino que transitemos está supeditado a las decisiones que tomemos. Y lo siento, la vida está llena de decisiones. Por tanto, todos somos responsables del camino que hemos construido y estamos transitados. Habla una iglesia que ya estamos por demás de hablar de la soberanía del Señor y del conocimiento, pero entendemos lo que estamos hablando. Tenemos que tomar decisiones. Por tanto, el camino el cual estamos transitando y el lugar donde estamos y el que transitaremos estará basado en nuestra propia responsabilidad de decisión en base a las obras puntuales que vayamos cumpliendo, decidiendo en el transcurso de la vida. La vida de todo ser humano nos encontramos con una serie de decisiones que por mucho que no queramos tomarlas, las vamos a tener que tomar. Hay decisiones que tomar en la vida. La vida tiene consigo decisiones. Decisiones importantes, decisiones menos importantes, pero en definitiva decisiones. Incluso las personas que no toman partido, han visto que hay personas que no toman partido en nada, que intentan mantenerse al margen de todo. Bueno, pues incluso no decidir es decidir. Porque cuando uno no decide, está decidiendo no decidir. Ha decidido abstenerse de la decisión. Siempre hay decisiones que tomar. Y abstenerte de decidir tiene algo, tiene una responsabilidad, también forja un camino. Porque hay decisiones que tomar y por ende obras que uno hace, que determina y por ende camino que uno va construyendo. Como hemos dicho, hay decisiones fáciles y decisiones difíciles. Fáciles como que elegir, yo que sé, el coche, la casa, el estilo de ropa, pero más difíciles como por ejemplo decidir a qué te vas a dedicar, con quién te vas a casar o cómo vas a criar a tus hijos. Todas estas decisiones hacen que transitemos por un camino el cual es reflejo de cada decisión que hemos tomado, mis hermanos. Y eso es así, y es una realidad. Si uno, por ejemplo, decide estudiar ciertas materias y, qué sé yo, decide estudiar, sacarse una licenciatura en idiomas y quiere estudiar inglés como toca, esas decisiones al final lo llevan a Inglaterra. Porque solo estando en el país podrás aprender el idioma como toca para dedicarte a eso correspondiente como toca. ¿Me entienden? Las decisiones que tomo hoy me fabrican un camino que me llevará mañana. Entendemos esto, ¿no? Pero todas estas decisiones, aunque algunas de ellas son importantes y obviamente todo repercute a un nivel espiritual, más tarde o más temprano todo ser humano se va a encontrar con la decisión más importante que va a tener que tomar en el trayecto de su vida. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cuál es la decisión más importante que un ser humano, tiene que tomar en el transcurso de su vida? Pues cuando le sale al encuentro la verdad del Evangelio, decidir si dice sí al Señor o le dice no. Decidir si quiere entrar por el camino estrecho, o por la puerta estrecha, o entrar por la puerta amplia. Si decide caminar el camino angosto o caminar un camino cómodo. Esa decisión es la decisión más importante que vas a tener que tomar en el trayecto de tu vida. No hay otra decisión más importante que decir sí o no al Señor Jesucristo. Si hay una decisión que verdaderamente marcará el camino, el derech de tu vida,
Esa es precisamente esta, y no solo lo vemos diariamente en las personas que toman malas o buenas decisiones en el Señor, sino que la Escritura está llena de esta realidad. Llena. Nos encontramos con infinidad de textos, el cual esta situación extrema en la que el hombre está delante de una decisión importante de esta magnitud, y la decisión mala construye un camino que lo lleva a la perdición. Por ejemplo, Jeremías capítulo 21, verso 8 dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Deuteronomio capítulo 30, verso 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Ellos tenían delante, el pueblo de Israel en este caso, tenían delante una decisión dada por el Padre Celestial en base de la muerte y la vida, el bien o el mal. Y Dios dice, decide por el bien. Pero sabemos que en el trayecto de las Escrituras, el pueblo de Israel siempre tendía a tomar malas decisiones que generaban obras de pecado y que construían caminos que los llevaban a la perdición. El pueblo de Israel a lo largo de la historia decide mal, y lo vemos de esclavitud en esclavitud, de guerra en guerra, deambulando por el desierto 40 años por no obedecer la ley de Dios, envueltos de pecado por causa de la desobediencia, por causa de elegir mal, y la decisión mala que tomaron los llevó por caminos de cautiverio, de prisiones y de pecado. La toma de decisiones y consecuencias no está ligada solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Es antiguo como Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva, el Señor los pone en el huerto del Edén, los pone como la corona de la creación. Todo lo que crea aparte del hombre es para el hombre, para su beneficio, para su disfrute, para que lo gobierne, para que lo cuide. Y los pone en el huerto del Edén y les da ciertas directrices muy sencillas de tomar. Y en base a esas directrices, el hombre, Adán y Eva, tuvieron delante una decisión y decidieron. ¿Y dónde les llevó la obra de dicha decisión? A construir un camino que los expulsó del huerto. La decisión de tomar del fruto prohibido hizo que emitiera Dios un juicio contra ellos, y los expulsara del huerto del Edén. Porque los caminos se forjan en base a las decisiones que tomamos. Ahora Jesús, en el texto de referencia que hemos leído, pone delante del pueblo desobediente en un pasado y de nosotros al día de hoy, porque su palabra es eterna, viva y no caduca. Amén. El Señor hoy dice, ¿qué vais a escoger? Amén. ¿La puerta ancha o la puerta angosta? ¿Vais a decir que sí al llamado del Evangelio o diréis que no? ¿Qué decisión tomaréis? Y esta decisión puntual, que todos nosotros o muchos de nosotros hemos tomado a lo largo de nuestra vida, es la decisión más importante y que va a construir el camino más importante en el trayecto de la vida del creyente. ¿Tengan fe en ello o no? Porque no hay necesidad de creer en Dios o no para que el camino este sea real. Dios es real, lo creamos o no. Amén. Amén. La decisión negativa ante la llamada del Señor, el rechazo de Cristo, propiciará un camino de muerte, aunque en apariencia desde fuera se vea lo contrario. Sí, porque esto es curioso, que desde fuera, aquellos que somos creyentes, mirados desde fuera, se nos ve que nuestro camino es el errado. Se nos ve que nuestro camino es el desaprovechado, porque vida hay una, y hay que vivirla, según el mundo. ¿Por qué desaprovechar la vida en algo que no puedo tocar, pudiéndola aprovechar con algo que es tangible y puedo ver? Por tanto, para el no creyente,
La vida del cristiano es una vida desaprovechada en pos de una ilusión y una fantasía. ¿Y qué es más? Que te lleva a hacer cosas que no te benefician. Y a mí sí, porque te abstienes de placeres que no entiendo por qué. Que te abstienes de tomar decisiones que te beneficiarían y no entiendo por qué, por tanto, desde fuera, el cristianismo se ve como aquel que pierde. Aquel que toma malas decisiones y aquel que sus decisiones los llevan por un camino que no es el adecuado. Pero como hemos dicho, no es real, no es de verdad, sino todo lo contrario. Esa es la perspectiva que tiene este mundo de nosotros. Pero miren lo que dice la Escritura, Proverbios 16, 25. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero el fin es el camino de muerte. ¿Qué es lo que esto significa? Significa lo siguiente, que decidir por Cristo no es garantía que todo vaya bien, pero sí que es garantía de que llegues al destino. Otra vez, decidir por Cristo en absoluto es una garantía de que todo vaya bien. Es más, probablemente todo vaya mal, porque las decisiones que tomas van en contraposición a lo que el mundo entiende por correcto. Y cuanto más evoluciona este mundo, más raros y retrógrados y censurables nos vemos. Pero aunque no es garantía de que todo nos vaya bien, porque seremos los señalados, los criticados, los censurados, no será garantía de que nos vaya bien, pero es una garantía absoluta de que llegamos al destino. Amén. ¿De qué sirve ir en un transatlántico si a 1 kilómetro de la isla te hundes? Más vale viajar en un bote a remo y llegar al destino. Amén. Amén. En ocasiones veremos como el que dijo no, y esto es difícil, pero es así, le va mejor que a ti. El que dijo no a Cristo, en ocasiones veremos que le va mejor que a usted, en aspectos materiales, en aspectos, miles de aspectos, pero su fin, por haber rechazado la luz y haber abrazado las tinieblas, convierte en ese camino aparentemente bueno en un camino de muerte. Salmo capítulo 73, verso 2 y 4 y después el 17, conocido por todos. En cuanto a mí, un creyente, dice, casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ve el creyente al impío, ve que dijo no al Señor y en cambio su vida prospera, su vigor está entero, no tiene miedo a la muerte porque lo tiene todo favorable. Pero el 17 dice, hasta que entrando en el santuario, Dios le hizo comprender el fin de ellos. Porque hay un fin en todo esto, un propósito en todo esto. ¿O no se acuerdan del rico y Lázaro? Mientras que uno disfrutó de todo en vida y el otro vivió como mendigo, podemos ver el fin de ambos en las Escrituras. Lucas 16, 25 dijo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Porque las decisiones que tomamos forjan un camino que te llevan a la muerte o te llevan a la vida. ¿Sí? Pero lo que me llama más la atención de todo esto es que Cristo no mintió a la hora de presentar el mensaje. No omite la verdad, no ocultó ni lo más mismo la dificultad del camino. Es así el Señor. Porque el Evangelio es duro, pero no es falso. El Evangelio es duro, pero falso para nada. El verdadero Evangelio te dice la verdad. Te dice lo que hay, te dice la realidad de lo que es el Evangelio.
no te oculta nada, porque la suma de su palabra es la verdad, no solo porciones escuetas de la misma. El Señor nos atrae sin ocultar la verdad, sino exponiéndola. Él dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, tranquilo, coja maletas grandes porque se las voy a llenar de dinero y no hace falta que se lleve medicinas porque nunca va a estar enfermo. No, quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El Señor no engañaba. Por eso dice que el camino que tiene que ver con escogerme a mí, esa decisión forjará un camino que el Señor dice que no es ancho, ni espacioso, ni que son muchos, sino que dice, es estrecho, angosto y son pocos, pero mientras que uno te lleva a la perdición, otro te lleva a la vida. No te oculta lo que el camino te va a costar, sino que te lo dice. Yo soy el camino, pero esta es la decisión que has tomado, forjará dicho camino. Un camino angosto, estrecho y difícil. Él atrae con la verdad, te seduce con lo que en realidad es. No exacerba el premio, sino que hace énfasis a el camino y a cómo te acompaña en el camino. Y esta es la grandeza de nuestro Señor. Y esto es la locura del Evangelio. Por eso la gente no lo puede entender. Es la locura del Evangelio porque seguimos a alguien que nos dice, sígueme, anda como yo, vive como yo, camina como yo. Y la vida del Señor fue excelente, pero extremadamente extrema, valga la redundancia. Ya que vivió por y para los demás, perdiendo todo lo que tenía y terminando muriendo en una cruz. Y el Señor te dice, sígueme, pero es tanta la atracción que tiene que decimos, ¿dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Es por eso que había un soldado, un centurión al lado de la cruz. Y cuando el Señor estaba más imposible de ser atrayente, habiéndole pegado una paliza que casi lo deja muerto en la fortaleza Antonia, cargando un madero y crucificándolo en la cruz, estando allí completamente ensangrentado, dice el texto que cuando expiró, el centurión que lo acompañó a la crucifixión, que estaba ahí, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Amén. Porque el Señor atrae de esta manera. Atrae de una manera sobrenatural. Por eso el que conoce al Señor de verdad como Él es Él, no se marcha. Es una obra verdadera, porque no está tanto por el final, sino por aquel que te lo ofrece. Porque el premio no es el final, el premio lo tienes desde el primer día. Cristo es el premio. Y nos enamoramos de un crucificado, y por eso es locura para el mundo. ¿Pero acaso no es lo que pedimos? La gente se pelea, hay divorcios porque no se dicen la verdad. ¿Acaso no queremos que nos digan la verdad? ¿Acaso no nos enfadamos con los bancos o con las compañías de teléfono cuando no nos dicen la letra pequeña? He aquí, todas las letras son del mismo tamaño en esta Biblia. Amén. Todas las letras son del mismo tamaño en esta Biblia. No hay letra pequeña. Él viene tal cual es. Amén. A ofrecerte un camino angosto para tu vida. Amén. Pero a cambiártela por completo. Amén. Porque no sé lo que pasa con el camino del Señor. Me preguntas, no sé cómo explicártelo matemáticamente, no sé cómo decírtelo, pero aunque este camino sea angosto, es el camino más maravilloso que existe. Amén. Porque nos acompaña el más maravilloso que existe. Amén. Y el camino se hace excelso porque nos acompaña el excelso. Amén. El camino se hace maravilloso porque nos acompaña el crucificado. Y a pesar de todas las dificultades, este camino es transitable y maravilloso de transitar, aunque te desgarre las plantas de los pies, porque Él va contigo. Amén. Por eso hoy se te dice la verdad.
Y la verdad es esta: todos sin Cristo somos pecadores y no tenemos opción de salvación. No hay ningún mérito que podamos hacer nosotros que nos dé posibilidad de salvarnos. Todos somos culpables de nuestros delitos y pecados, pero vino uno a darte una opción de salvación como ninguna otra. Y a decirte: arrepiéntete y créeme. Esta es la realidad. Este mensaje, estas decisiones que dan forma a nuestro camino, no solo están ligadas a una decisión principal, o sea, que decido una vez y ya no tengo que decidir más. O sea, he ido decidiendo a lo largo de mi vida, he construido un camino y cuando decidí, por Cristo se acabó. No, sino que la decisión va más allá. Porque no tenemos que decidir una vez, sino decidir todos los días de nuestra vida en el Señor. El camino no es una elección puntual, sino precisamente un camino a transitar. El Señor nos demanda que cumplamos sus mandamientos. Por tanto, los mandamientos cada día se tienen que cumplir y tenemos que voluntariamente abrazarlos. Por tanto, cada día tomamos la decisión de la obediencia. Y esa decisión de obediencia marca y fragua el camino que tenemos que transitar. ¿Sí? Por tanto, el camino del Evangelio no es una decisión puntual el día que dijiste sí al Señor, sino que dijiste sí ese día y tienes que decir sí todos los días. Todos los días te tienes que levantar y no ampararte en el sí que dijiste, porque el sí de hoy valida el sí de antes de ayer. Y el sí de mañana valida el sí de hoy, porque la fe sin obras es muerta. Y la obra valida que lo que le dijiste al principio era real. Por tanto, el sí es de continuo. El sí al Señor es de continuo. Cada día está la puerta estrecha y la puerta ancha. Cada día delante de tu casa. Cada día. Y cada día tienes que decidir por Él. ¿Lo creéis esto? Amén. Pero esto es algo maravilloso, porque la lejanía en ocasiones nos hace que perdamos la vista del camino. Ya habiendo dicho que sí al Señor, la lejanía a veces nos hace que marchemos lejos del camino y que nos perdamos y que no nos demos cuenta y que a veces nos desviamos por una bifurcación y nos perdemos en el camino porque nuestras decisiones han sido erróneas. Y al decidir erróneamente marcamos una bifurcación en el camino con pico y pala y parece que nos desviamos un poquito. Menos mal, que el camino es tan sumamente diferenciado entre sí que es muy fácil detectar el error. Son tan diferentes los caminos que llevan al Señor y los caminos del mundo. Son tan sumamente diferentes que es imposible confundirlos. Uno ancho, otro estrecho, uno angosto, uno fácil, uno que transitan muchos, otro que transitan pocos, uno que te lleva a la vida, otro que te lleva a la muerte. Caminos completamente diferentes. Por tanto, los pies por donde caminan estos caminos y cómo están, si dañados o no, si sucios o limpios, determinan por dónde estás caminando. Por tanto, se nos hace muy fácil distinguir quién camina el camino de la vida y quién camina el camino de la muerte. Quién camina el camino de la obediencia y quién camina el camino de la desobediencia. Es muy fácil. Pero a veces nos perdemos y a veces no sabemos distinguirlo y creemos que estamos caminando bien cuando en realidad estamos caminando mal. ¿No les ha pasado alguna vez? Yo a veces he vuelto en sí. Era como si estuviera zombie y he vuelto en sí y he dicho, ¡guas! ¿Por dónde estaba transitando? ¿Les ha pasado alguna vez? Creía que estaba yendo bien, pero ha habido un momento que el Señor atrae a los suyos, nos sacude y haces así y dices, ¡guau! Gracias, Señor. ¿Por dónde estaba yendo? Y rectificas tu rumbo. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ayudar a los hermanos que se van desviando. Pero en ocasiones a veces hay cosas muy sencillas de observar que nos pueden no solo ayudar al hermano, sino ayudarnos a nosotros mismos.
cuando estemos pasando por esa dificultad. Y es simplemente tan fácil como lo hemos dicho respecto a la diferencia de caminos. Es tan sumamente fácil que solo examinando por dónde van tus pies sabrás si estás caminando bien o mal. Pero hay otro detector para poder saber si estás caminando bien o mal. ¿Cuál es el síntoma primero de cuando uno va caminando por su vida normal y resulta que el Señor le sale al encuentro en su vida, rectifica y sigue al Señor? ¿Saben cuál es el denominador común principal que a todos define, a todos los creyentes? Que empieza de estar con una multitud a estar solo. Porque ya no puede caminar por donde caminaban sus amigos antes, ya no puede frecuentar por donde frecuentaba su familia antes, ya no puede estar en las conversaciones de antes, y esa obediencia hace que poco a poco se vaya quedando solo. Pero ahora invirtamos el camino, invirtamos los términos. Ahora imaginémonos que estás en ese momento en una iglesia local saludable. Y en estos momentos el denominador común de pertenecer a una iglesia local saludable es que siempre caminas acompañado. Amén. Que nunca caminas solo. Amén. Pues ahora imagínate que dentro de una iglesia saludable miras a derecha, miras a izquierda y estás solo. Miras a derecha y miras a izquierda y ves que nadie camina contigo. ¿Qué sucede? Pues seguramente que los perdidos no son ellos, sino eres tú. Porque si en el mundo es normal caminar solo, dentro de una iglesia es anormal estar solo. Porque el camino se transita con tus hermanos. Porque todos pensáis igual, porque todos queremos lo mismo, porque todos buscamos la misma santidad. Por tanto, cuando gente empieza a caminar sola, es porque no se ha dado cuenta que se ha desviado del camino. Los perdidos no es la iglesia, el perdido eres tú. Pero menos mal que el Señor a los suyos los sale a buscar. Los sale a buscar. Fíjate si los sale a buscar, que salió a buscarlos desde el cielo. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos quedamos asombrados de los pastores, cómo dejan al buen redil a las 99 y se van por los apriscos a buscar a la que se perdió, pero el Señor vino del cielo. Por favor. El Señor vino del cielo a buscar lo que se había perdido. Pero es lo que pasa, que la gente vio la luz y como la luz descubría sus tinieblas, se apartó de la luz. Y dijeron no al Evangelio. ¿Saben por qué dijeron no al Evangelio? Porque decirle sí a esa luz era decir no a sus tinieblas, y esas decisiones le hubieran hecho transitar por un camino que no quieren abandonar. Por tanto, la decisión de decirle no a Cristo es sencilla. A veces no es tanto creer o no creer en Él. Los demonios creen y tiemblan. A veces más bien es porque no quiero dejar de transitar por donde transito. Porque si le digo así al Señor, quizá tengo que dejar el trabajo donde esté. Si le digo que sí al Señor, quizá tengo que ser honrado en el lugar donde estoy. Quizá no me puedo defender contra un insulto. No puedo defraudar. Tengo que dejar de cobrar esta paga. Tengo que perder. Y claro, el camino del Señor es demasiado angosto y por eso se dice que no. Pero menos mal que el Señor aparece. Y no es tu fuerza, sino las suyas. Es su gracia. No son tus méritos, sino los suyos. Por eso en esta tarde, que el Espíritu Santo, si bien sea una persona que no ha escuchado esto nunca, o cualquiera de las personas que los hemos escuchado 1000 veces, entendamos que cada obra que realizamos forja un camino. Y el único camino que tenemos licencia para poder caminar es el camino que el Señor Jesús marcó. Amén. El Señor no solo marcó un camino, y terminamos, sino que Él es el camino. Amén. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La gente busca la verdad por todos los lugares, en la ciencia, en el conocimiento, en la filosofía, en cualquier tipo de materia que existe. Pero claro, la religión, el cristianismo, eso está anticuado, pero que acudan a las Escrituras y a ver si estas letras, que no solo se leen, sino que están vivas, a ver si no hacen algo en ti. Porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo estoy seguro
de que si te pones delante del Señor y ves al crucificado, no verás otra cosa más agradable, no verás otro camino mejor transitable que el de nuestro Señor Jesús. Inclina tu cabeza.